revelado, mi increíble encuentro tras un accidente, donde mi hijo dejó una revelación sorprendente. Javier nunca imaginó que un simple accidente cambiaría el rumbo de su existencia. Todo comenzó como cualquier otra mañana, el aroma del café flotando en el aire, los murmullos de sus hijos mientras desayunaban y el sonido del barrio despertándose. Sin embargo, el destino lo tenía reservado un giro inesperado. Una curva descontrolada, un golpe ensordecedor, y todo se oscureció. Cuando Javier despertó, el ruido del monitor y las luces frías del hospital lo rodeaban como una pesadilla. Afuera, su familia esperaba. Pero lo que realmente lo atormentaba era la lucha interna que había empezado mucho antes de este accidente. Mientras su corazón se llenaba de dudas y su mente de recuerdos, pensaba en su padre. Un hombre que había tenido alma de artista, que dedicaba horas a dibujar en cuadernos que nunca vio fuera de casa. ¿Cuántas veces se preguntó Javier si esa pasión había valido la pena? La comida en la mesa y las risas de sus hijos siempre habían sido su prioridad. Pero había algo profundamente inquietante en dejar que el talento se marchitara. Un reflejo de su padre, atrapado entre las expectativas y los miedos, caprichoso en la vida de otro. Ahora, cuando miraba al techo blanco del hospital, esas sombras lo perseguían. Esa tarde, Diego, su hijo menor, deambulaba por la casa. El pequeño, con ojos curiosos, terminó en el viejo armario familiar. Polvo acumulándose mientras abría las puertas y descubría secretos olvidados. Allí estaba el cuaderno, lleno de dibujos y notas, la voz de su abuelo resonando en cada página. Diego, emocionado, podía casi sentir la vida de un hombre que jamás conoció. El arte, aunque oculto, latía con fuerza, y él deseaba llevar ese legado hacia el futuro. Pero mientras su hijo se dejaba llevar por la creatividad, Javier se debatía entre la estabilidad y la belleza de perseguir un sueño. Un día, mientras recuperaba sus fuerzas, su madre lo miraba con preocupación. Las palabras no dichas entre ellos llenaban la habitación como un elefante en el espacio. «Deberías volver a tu trabajo, eso es lo que se espera», le decía. Mientras Javier se sentía atrapado, con el pecho aprisionado por el peso de la expectación familiar. En su mente, la lucha era feroz. ¿Debería dejar todo a un lado y seguir el camino que su padre nunca tuvo el valor de emprender? ¿O sería un descuido arriesgar lo que había edificado para su familia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante. ¿Qué está pasando? YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las visitas de Diego seguían inyectándole una nueva vida, pero el arte también le susurraba que era un camino solitario. En la exposición a la que finalmente asistió tras semanas de convalecencia, la tensión lo atravesó como un rayo. Allí estaban sus obras, visibles y cuestionadas. Los murmullos a su alrededor tornaban el aire en algo denso. ¿Eran admiraciones sinceras o risitas burlonas? Con cada comentario, la angustia pulsaba en su pecho, un tambor descontrolado en medio de una multitud expectante. Y cuando sus ojos encontraron la búsqueda de aprobación de su familia, se sintió dividido. El sueño y la realidad chocaban en su mente, mientras cada trazo de su arte parecía un eco de su pasado. Las miradas de su madre, su esposa y sus hijos lo confrontaban en un momento desesperante. Eran las risas de su hijo y el legado de su padre lo que debía priorizar. La presión crecía, y Javier no podía escapar de la elección que debía hacer. ¿Buscaría el arte que latía dentro de él, o se conformaría con ser el hombre que su familia esperaba? La sala zumbaba con emociones, y el futuro de Javier pendía de un hilo.
Las semanas siguientes transcurrieron en un vaivén emocional que dejaba a Javier exhausto. El hospital se convirtió en un laberinto de ilusiones y sueños aplazados. Las operaciones fueron dolorosas. Pero el verdadero desafío estaba dentro de él. La presión de sus responsabilidades lo seguía acechando. Mientras el eco de la voz de su madre resonaba incesante en su mente, deberías volver a tu trabajo. A medida que la rehabilitación avanzaba, Javier comenzó a observar cada pieza de su vida con una nueva perspectiva. Las horas dedicadas a contemplar el arte expuesto. Los trazos que antes le parecían insignificantes, ahora revelaban un profundo océano de emociones, un reflejo de su ser interno. Cada visita de Diego era un pequeño golpe de aliento que avivaba la chispa dormida de su propia creatividad. Su hijo no solo exploraba el legado de su abuelo, lo instaba a recordar su propio talento perdido. Una tarde, al mirar por la ventana del hospital, Javier encontró inspiración en la luz dorada del atardecer que se filtraba entre las nubes. Decidió que el papel y el lápiz serían sus herramientas de confrontación. Sin pensarlo, tomó el viejo cuaderno que Diego le había mostrado y comenzó a esbozar todo lo que su corazón había guardado durante años. Líneas temblorosas se convirtieron en paisajes de su infancia, retratos de su familia, de sus miedos y también de sus aspiraciones. Cada trazo se sentía como una liberación, un paso hacia la redención de su propio talento. Sin embargo, en las sombras de sus progresos se incubaban dudas inquietantes. Al día siguiente, Javier recibiría la visita de su madre. Tenía la certeza de que ella insistiría nuevamente en la necesidad de regresar a la normalidad, al trabajo que tanto tiempo había absorbido. La idea de frustrar sus expectativas lo atormentaba. Pero la visión de un futuro donde pudiera equilibrar su pasión y sus responsabilidades lo mantenía en pie. ¿Era posible hacer las paces con el pasado y abrazar un nuevo camino? La noche anterior a la visita, Javier se halló en un profundo estado de reflexión. Se preguntó si sería capaz de articular sus deseos sin arruinar la relación con su madre, que había hecho tantos sacrificios. La presión de cumplir con las expectativas familiares lo llenaba de ansiedad. Pero sabía que si no enfrentaba su verdad ahora, se perdería para siempre. Cuando su madre llegó, el ambiente era tenso. Las palabras fluyeron como dagas en el aire. Cada intento de ella por persuadirlo era un recordatorio del peso que llevaba sobre sus hombros. Javier, sintiendo que el momento había llegado, decidió plantar la semilla de su verdadero deseo. Inspirándose en las lecciones aprendidas durante estos días de vulnerabilidad y lucha, compartió su pasión por el arte, no solo como un hobby, sino como una necesidad. La reacción de su madre fue silenciosa, pero su mirada lo decía todo. Estaba llena de sorpresa, miedo e incomprensión. Pero a medida que el diálogo avanzaba, Javier sintió cómo la incertidumbre se desvanecía, permitiendo que una nueva forma de articulación emergiera. A través de esa conversación, cada palabra que le ofreció sobre su visión artística les hizo vislumbrar un camino divergente. Sin embargo, en el fondo, el pensamiento de que esa revelación podría dar pie a un distanciamiento familiar atormentaba su mente. La lucha por un equilibrio entre su deseo de ser un artista y el papel que siempre había desempeñado como cabeza del hogar continuaba. Utensilios en su corazón. Mientras su madre se retiraba, una inquietante pregunta resonó en su mente. ¿Podría al final arriesgarlo todo por la vida que realmente deseaba? La verdad de sus emociones seguía sin ser completamente revelada. Y Javier sabía que la decisión final lo aguardaba en la oscuridad. La noche se acercaba, y el silencio era ominoso. La lucha por su identidad estaba lejos de culminar. De hecho, apenas daba comienzo. Estaría preparado para las repercusiones que esto podría traer a su vida familiar. Las luces del hospital brillaban con frialdad, reflejando la inquietud que ya empezaba a hacer eco en sus pensamientos. El momento decisivo se acercaba, y las elecciones debían ser hechas. Pero, ¿a qué costo?
Javier despertó en la mañana con la mente aún atormentada por la conversación con su madre. La visita la había dejado más que preocupado. Había agitado viejas heridas y plantado semillas de incertidumbre. La pintura en su cuaderno parecía quedarse sin tintes, y él se convirtió en un espectador de su propia vida. Cada trazo se sentía ahora como una decisión que pendía sobre él, una elección entre el deber y el deseo. El día transcurrió lentamente, y la rehabilitación lo esperaba con la misma monotonía de siempre. A medida que realizaba los ejercicios de movimiento, su mente divagaba hacia los colores que había comenzado a explorar. Un aire fresco, un aroma a pintura, y la sensación de acariciar la superficie de un lienzo lo invadían, pero al mismo tiempo, las obligaciones lo aprisionaban. La dualidad de ser Javier el artista frente a Javier el progenitor lo desestabilizaba. Durante la sesión de terapia, Javier se aferró a sus pensamientos como a un salvavidas en medio de un mar inquieto. Se dio cuenta de que el arte podría convertirse en su vehículo de expresión, de confrontación. Necesitaba abrir una puerta a esos sentimientos reprimidos no solo por eu, sino también para enseñarle a Diego que perseguir los sueños nunca debía ser una carga que arrastrar. De pronto, en un momento de lucidez, su terapeuta le preguntó qué lo había inspirado a comenzar sus dibujos. Esa simple pregunta lo llevó a una revelación. No podía temer el juicio de los demás, ni siquiera el de su madre. Tenía que arriesgarse a fracasar para poder encontrar su propio camino. La vida estaba hecha de lecciones que demandaban valentía. Y si quería ser un padre presente y un artista, debía construir un espacio para ambos. Al volver a su habitación, decidió que era hora de dar un paso más allá en su proceso creativo. Nunca había compartido sus obras con nadie, temía los comentarios y las críticas. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsó a enfrentar su miedo. Abrió su laptop y buscó un grupo de arte local donde pudiese mostrar sus trabajos, quizás incluso recibir retroalimentación. La tarea de mostrar su vulnerabilidad era aterradora, pero también era el primer acto de una nueva vida. Mientras escribía su mensaje, una mezcla de emoción y pánico se apoderó de él. ¿Realmente estaba preparado para esto? Pero el eco de su madre y sus expectativas empezó a desvanecerse, dando paso a una voz más potente, una que decía, hazlo por ti. Cada pulsación en sus dedos era un acto de liberación. El día siguiente fue marcado por una incertidumbre abrumadora mientras aguardaba respuesta. Javier intentó distraerse sumergiéndose en sus actividades de rehabilitación, pero su mente era un torbellino de pensamientos. La posibilidad de ser rechazado lo atormentaba, mientras que la idea de ser aceptado iluminaba su espíritu. A medida que la tarde avanzaba, un correo finalmente llegó, titilando su pantalla como una luz al final de un túnel. Al abrirlo, sus ojos se agrandaron. No solo había sido aceptado en el grupo, sino que le ofrecieron la oportunidad de presentar su obra en una exposición. El tiempo pareció detenerse. Ahí estaba la oportunidad que había estado esperando, viabilizando sus deseos sin que sus responsabilidades se desvanecieran. Sin embargo, una sombra se cernía sobre la alegría naciente de esta noticia. ¿Cómo le explicaría esto a su madre? ¿Y cómo gestionaría el futuro que se dibujaba, con más ansias que certezas? Javier sintió que una nueva fase de su vida comenzaba, pero también comprendió que debía enfrentarse a la creciente necesidad de compartir sus pasos con su familia. La tensión entre vivir su verdad y herir los sentimientos de quienes amaba estaba lejos de resolverse. Con el corazón latiendo con fuerza, supo que tendría que hablar con Diego y enfrentar, de nuevo, la complejidad de su rol de padre. Mientras la noche caía, Javier miró su cuaderno, contemplando no solo los dibujos, sino el reflejo de su propia lucha interna. ¿Podría al final reconciliar su arte con su papel familiar? La respuesta aún le escapaba. Con cada hoja pasada, se sintió más preparado para enfrentar los retos que aún estaban por venir. La transformación apenas comenzaba, y en su interior había una chispa que se negaba a apagarse. Pronto,
La valentía desarrollada a través de sus pinceles se vería desafiada por las realidades de su vida cotidiana, y el tiempo apremiaba. ¿Sería capaz de mantener ese equilibrio sin sacrificar su esencia? La inminente confrontación lo esperaba, y con ella la posibilidad de abrir un nuevo capítulo, uno donde cada decisión podría redefinir quién era verdaderamente. Javier se despertó ansioso. La noche no fue un refugio. Sus pensamientos revoloteaban como aves atrapadas en una jaula. El correo que había recibido no solo era una invitación. Era un pedido de autenticidad que lo empujaba hacia el abismo del miedo y la incertidumbre. Su mente aguardaba entre la idea de compartir su arte y el temor a no cumplir con lo que su madre siempre había esperado de él. ¿De verdad estaba listo para este desafío? Desayunó de manera automática, sumido en sus pensamientos. La cara de Diego brillaba en su mente. El niño, con su curiosidad inocente, representaba la pureza de los sueños no contaminados. ¿Qué le diría? Era un dilema ansioso. Su interior Javier sabía que si no compartía esa verdad con Diego, corría el riesgo de convertir su vida en un ejemplo de contradicción. El miedo de no ser un buen padre pesaba tanto como la ansiedad de ser un buen artista. Decidido a tomar las riendas de su vida, Javier se trasladó a su estudio, un pequeño rincón dentro de la casa lleno de sombras y luz. Allí, los colores se volvían más que solo pigmentos sobre lienzo, eran su lenguaje, sus gritos ahogados. Empezó a trabajar en una nueva pieza, un autorretrato que lo confrontaba con sus inseguridades. Cada trazo daba vida a la angustia, la esperanza y el deseo que experimentaba. El movimiento de su brocha se volvía más decidido, en momentos se olvidaba del mundo exterior. La próxima decisión sería crucial, el día de la exposición se acercaba. Tenía que decidir si invitar a su madre y a Diego, una decisión que le provocaba un asedio interno. Si lo hacían, no podría ocultar sus miedos ni sus anhelos. ¿Y si no lo comprendían? ¿Y si el arte, su arte, no era lo suficientemente bueno a sus ojos? Las preguntas eran como olas rompientes, arrastrándolo hacia la orilla de la duda. Durante la rehabilitación, la terapia se convirtió en su refugio, un espacio donde explorar la fragilidad de su ser. Su terapeuta, perceptiva y motivadora, le planteó un ejercicio: visualizar el resultado de su exposición y cómo quería que se sintiera en ella. Javier cerró los ojos, imaginando la sala, la luz, el murmullo de los asistentes. Pero, sobre todo, se vio a sí mismo, confiado y vulnerable, mostrando su obra. La respiración de Javier se hizo más profunda a medida que la imagen cobraba vida en su mente. Tenía que hacer algo más que soñar, debía actuar. Al volver a casa, mientras discutía los detalles de la exposición, decidió que era el momento de hablar con Diego. Sus palabras fluyeron como pintura sobre el lienzo. Explicó cómo el arte era un camino que debía recorrer no solo para él, sino para dar a su hijo un ejemplo de lo que significa perseguir los sueños. La curiosidad iluminó el rostro de Diego. ¿Tú también dibujas tus sueños, papá?, preguntó con una mezcla de asombro y admiración. Esa simple pregunta lo golpeó con una claridad inesperada. La respuesta se había dibujado frente a él, como si el niño le revelara que la búsqueda de su esencia no solo era sobre él, era sobre compartir la lucha, la vulnerabilidad y la valentía con su hijo. En ese momento, Javier decidió que sí, era hora de invitar a su madre y a Diego. No podía seguir viviendo en las sombras de su propio miedo. Con la decisión tomada, Javier se sintió ligero, pero en su interior aún había un eco de incertidumbre. El arte podría realmente ser su salvación. Con cada paso hacia su exposición, sentía que el equilibrio entre el padre y el artista se acercaba a un cruce. Mientras miraba su lienzo en proceso, una idea lo golpeó profundamente. La exposición no solo era un acto de presentación, sino un puente hacia su verdad. El desafío era aún mayor al comprender que su vida, tan llena de expectativas ajenas,
comenzaba a girar en torno a lo que él realmente deseaba. Con ese pensamiento, supo que el momento de la verdad se acercaba. Su futuro ya no podía permanecer oculto por más tiempo. La chispa estaba encendida, pero el fuego aún no había estallado. ¿Cómo se transformaría su vida una vez que dejara que el arte lo guiara? La exposición prometía ser no solo un acto de creación, sino una revelación que desataría algo que Javier ni siquiera podía imaginar. Javier sabía que los días que seguían eran cruciales. La exposición se acercaba como un tren a alta velocidad, y él era incapaz de decidir entre saltar a la vía o quedarse en el andén. Su interior, la ansiedad pulsaba como un tambor, así que optó por el pánico en su lugar. Pasó largas horas en el estudio, la paleta de colores como su única compañía, sacando del recuerdos y emociones que creía enterrados. Cada trazo se sentía como un diálogo, un tira y afloja con su propia existencia. Luchaba no solo con las formas y los colores, sino con las sombras que su pasado proyectaba en su mente. La figura de su madre, con su expresión de decepción en caso de un error, se interponía a menudo, opacando sus logros y llenándolo de inseguridades. Sin embargo, una tarde, mientras el sol se filtraba por las ventanas, Javier tuvo una epifanía. Comprendió que su arte no necesitaba ser perfecto, pero sí necesitaba ser honesto. Luego de varias horas de introspección, optó por un camino radical, decidió plasmar en su lienzo cada miedo, cada deseo y cada momento de dudas que había experimentado. La claridad lo iluminó. El autorretrato que había comenzado a crear se convertiría en un testimonio de su viaje, una representación auténtica de su ser. El día antes de la exposición, Javier se sentó con un lienzo en blanco, pero esta vez no sentía temor. En cambio, sentía la adrenalina correr por sus venas. Sabía que su arte no solo lo definía a él, sino que podía convertirse en un legado para su hijo. A medida que sus manos se movían, comenzó a visualizar a Diego mirándole. No con los ojos de un niño que espera gloria, sino con la mirada de alguien que desea entender y apreciar la lucha de su padre. En ese momento, se preguntó cómo podría haber dudado de su capacidad para ser un ejemplo. No era necesario ser un artista consumado. Lo que importaba era el acto de crear y compartir su verdad. Con cada capa de pintura, Javier sintió que trascendía sus propios límites, elevándose por encima de las expectativas impuestas. Cuando se sinceró con la obra, lo inesperado sucedió, el miedo comenzó a disolverse. Imaginó a su madre en la sala de exposiciones, su rostro desplomándose en una ola de emociones, y esa imagen se transformó en su motor. Por primera vez en mucho tiempo, la voz de su madre se convirtió en un susurro lejano, un eco que no le ahogaba, sino que lo instaba a entregarse por completo. La noche anterior al evento, Javier miró a su hijo dormido y se sintió abrumado por una mezcla de emoción y desafío. Se dio cuenta de que no solo era su arte lo que estaba en juego. Era su propia identidad como padre, como creador, y, más importante ainda, como ser humano. Diego no merecía un padre que viviera en la sombra del arrepentimiento o el miedo, sino uno que se levantara para vivir con valentía. Finalmente, se preparó para el día siguiente, su corazón latiendo con fuerza al pensar en el momento en que revelaría su obra al mundo. Había llegado a un punto de no retorno, sintonizando sus expectativas internas con una oportunidad real de liberación. Sin embargo, mientras repensaba todo lo que había trabajado, una inquietante pregunta apareció. ¿Qué pasaría si la reacción de su madre no era la que anhelaba? Esa posibilidad lo llenó de un nuevo tumulto emocional, como un balde de agua helada. Así, en la víspera de su nuevo comienzo, Javier comprendió que su viaje no estaba solo a punto de arrancar. Estaba a punto de definirse por completo la incertidumbre esa vieja amiga. Regresaba para recordarle que el verdadero desafío no era solo compartir su arte, sino atreverse a ser el hombre que siempre había querido ser. Con el día de la exposición asomando en el horizonte,
Su siguiente paso definiría no solo su carrera artística, sino su legado como padre. Y mientras un nuevo amanecer se cernía sobre su vida, Javier se planteó una última pregunta. ¿Estaría realmente preparado para liberar su verdad ante quienes más le importaban? Javier se despertó con el primer rayo de sol colándose por la ventana, iluminando su estudio como un presagio de lo que estaba por venir. Su mente, sin embargo, ya danzaba inquieta entre la expectativa y el temor. La noche anterior había estado plagada de sueños fragmentados, todos girando en torno a la imagen de su madre y la presión que sentía por complacerla. Esa presión, como un peso adicional, lo mantenía anclado al suelo mientras aspiraba a volar. Se levantó y, casi como un automata, se dirigió al espejo, observó su reflejo. En sus ojos, vio no solo al artista en búsqueda de reconocimiento, sino al hombre que temía ser, uno que aún temía el juicio ajeno. Esa imagen lo indignaba, porque sabía que en su interior había un valiente que anhelaba soltarse. No solo de las expectativas de su madre, sino de sus propias limitaciones. Mientras se preparaba, recordó las conversaciones con Diego. Aquellas en las que su hijo le había preguntado sobre el significado del arte y la belleza. La inocente búsqueda de respuestas de Diego lo confrontaba sobre su propia relación con la autenticidad. ¿Era su arte un espejo de su verdadero yo o un reflejo de lo que otros esperaban ver? La necesidad de ser honesto, no solo consigo mismo, sino sobre todo ante su hijo. Lo impulsaba a redefinir lo que significaría tener éxito en la exposición. Con cada paso en dirección al lugar donde se expondría su obra, la adrenalina se fue transformando en determinación. La imagen de Diego observando su arte le llenaba de valor, al igual que la visión de su madre. Pero esta vez en un rol diferente, una espectadora dispuesta a ver más allá de lo estético y a conectar con la esencia de sus luchas. En ese momento, Javier decidió que su propósito no sería impresionar, sino conectar. El local de la exposición ya estaba lleno de vida y, al entrar, sus sentidos se vieron abrumados por una mezcla de risas, murmullos y la fragancia de pintura fresca. Javier se sintió pequeño, rodeado de artistas y críticos consagrados, sus palabras caldeando el aire como una presión constante. Aún así, se armó de valor. Se acercó a su obra, un lienzo grande que reflejaba no solo su proceso creativo, sino también sus miedos y vulnerabilidades. Algunas miradas se posaron sobre él, analizándolo. Se sintió expuesto, pero no como un objeto de curiosidad, sino como un ser humano compartiendo su viaje. Había trabajado incansablemente, reescribiendo su relato a través de la pintura. La paleta de colores vibrantes contaba historias de dolor, alegría, sobre todo, de aceptación. En la mezcla de tonos, Javier había encontrado su voz. Poco a poco, se acercaron personas interesadas en su obra. Comenzaron a hacer preguntas, y a medida que compartía su experiencia, la ansiedad que antes lo paralizaba se disolvió como la bruma ante el sol. Se dio cuenta de que cada interacción era una pequeña victoria. No solo estaba allí para mostrar su arte, sino también para compartir su verdad. Sin embargo, cuando un amigo de su madre, un crítico influyente, se acercó buscando opiniones, el corazón le dio un vuelco. Sabía que su opinión podría ser un punto de inflexión. ¿Podía Javier resistir el impulso de buscar su aprobación? Recordó su resolución. Esta no era la historia de una búsqueda de validación, sino un viaje hacia su propia liberación. Mientras se preparaba para responder, su mente estalló en una última duda. ¿Podría realmente estar listo para escuchar la verdad, incluso si no correspondía a lo que anhelaba? El momento en que sus ojos se encontraron con los del crítico se convirtió en un punto crítico. Ahí estaba, dispuesto a ser y a compartir, pero también a enfrentar la reacción que quizás no deseaba escuchar. Con el futuro de su arte y su identidad como padre pendiendo de un hilo, Javier tomó aire y se preparó para hablar. El resultado de aquellas palabras podría cambiarlo todo, dejándolo al borde de una revelación impactante.
La mirada del crítico lo atravesó como un rayo, su expresión impasible exigía una interpretación madura de su obra. Javier sintió cómo el aire en la sala se espese. Cada susurro alrededor parecía intensificarse mientras él trataba de organizar sus pensamientos. Mientras el crítico se disponía a hacer su comentario, Javier recordó las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida. La vulnerabilidad es la clave para el crecimiento. En ese instante, decidió abrirse. Este lienzo, comenzó, su voz temblando ligeramente, no es solo una representación de la belleza. Es un reflejo de mis luchas internas, de mis inseguridades y mis deseos. Cada color, cada trazo, está cargado de significado. Sintió como un cambio sutil tenía lugar en su interior. La convicción empezaba a desplazar a la duda, dejándole claro que su autenticidad la había ganado a pulso. El crítico lo observaba, su expresión permanecía inmutable, pero algo en su postura sugirió interés. Aquello alejó un poco la presión de la situación. Javier continuó, consciente de cada palabra que salía de su boca. He pasado años intentando cumplir expectativas ajenas, y en la búsqueda he perdido la esencia de lo que soy. Mi arte es mi camino para recuperar esa autenticidad. Las palabras que fluían eran más que una defensa. Eran un manifiesto de su nueva identidad, un oído atento a la voz que había estado silenciada. El crítico, en lugar de interrumpir, inclinó ligeramente la cabeza. Y Javier vio el cambio en su mirada. Ya no era solo un espectador, sino un interlocutor real. A través de la conversación que se desarrolló, Javier se dio cuenta de que había transformado su nerviosismo en pasión. Habló de cómo su hijo Diego había sido un catalizador en su vida. Cómo sus preguntas inocentes lo llevaron a buscar respuestas profundas en su propia existencia. Cada palabra pronunciada parecía acercarlo más a la esencia de su propósito. Había alzado la vista hacia su propio corazón y había visto lo que realmente significaba ser un padre y un artista. Al final de su intervención, el crítico asintió lentamente. «Hay algo refrescante en tu enfoque, Javier», dijo la voz serena. «Y creo que hay un gran potencial si decides profundizar en esa conexión sincera que has empezado a explorar». El comentario lo llenó de esperanza, no por el reconocimiento, sino porque su vulnerabilidad había resonado. En ese momento, Javier entendió que no se trataba solo de ser apreciado, sino de estar dispuesto a compartir un pedazo de su alma. La energía se había transformado en la sala, otros asistentes comenzaron a acercarse, atraídos por la honestidad que emanaba de su experiencia. Cada poco de interés que recibía Javier se sentía, de alguna manera, como un paso más hacia la aceptación de sí mismo y el desprendimiento de las expectativas externas. De pronto, en medio del bullicio, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Diego, y una simple frase dentro de él lo sacudió: «Papá, estoy orgulloso de ti». Aquellos pocos caracteres le causaron un atisbo de alegría, pero al mismo tiempo un miedo palpitante se alzó en su pecho. La nueva conexión que estaba formando con su arte coincidía con la responsabilidad de guiar a su hijo en su propio camino de autodescubrimiento. Se dio cuenta de que su evolución artística estaba entrelazada con la vida de Diego, pero también sabía que el mundo exterior traía consigo nuevas expectativas y desafíos. Mientras se perdía en las reflexiones de su misión de ser un ejemplo para su hijo, sintió un estruendo en su interior. El camino por delante se anunciaba lleno de decisiones complicadas. Podría integrar su arte con su papel como padre de una manera que no solo lo liberara a él, sino que también le diera a su hijo un sentido de identidad. Con una mezcla de resolución y ansiedad, Javier comprendió que debía enfrentarse no solo a sus propios fantasmas, sino a los de su hijo. Había llegado la hora de actuar, y no solo como artista, sino como un padre dispuesto a allanar el camino hacia la autenticidad. La presión volvió a llegar, pero esta vez no lo aplastaba. Era una llamada a la acción. ¿Cómo podría Javier, en el esplendor de su nuevo descubrimiento,
¿Asegurarse de que Diego se sintiera igualmente apoyado en su búsqueda de identidad? La pregunta flotaba en su mente como un nuevo desafío, justo al borde de un nuevo inicio. Javier abandonó la sala lleno de una mezcla de emoción y nerviosismo. Las palabras del crítico resonaban en su mente como un mantra. Pero no podía permitir que la euforia opacara la cuestión central que lo atormentaba, la conexión que deseaba construir con Diego. Aquello le robaba el aliento. No solo se trataba de su arte, sino también del legado que quería dejar a su hijo. Su primer impulso fue buscar a Diego, pero se detuvo en seco. ¿Cómo podía explicarle todo lo que había sentido? La idea de compartir su renovado sentido de autenticidad le producía un escalofrío. Las lecciones que había aprendido durante su relación con el arte no siempre eran sencillas. Y no quería sobrecargar a su hijo con su propio proceso de descubrimiento. Decidió, en cambio, dar un paseo a la orilla del lago cercano. Necesitaba claridad, un rincón apartado donde pudiera pensar sin distracciones. Mientras caminaba, observaba el agua reflejando el oro del atardecer. Una sensación de paz se apoderó de él. Cada paso lo impulsaba a meditar sobre lo que quería hacer no solo como artista, sino principalmente como padre. La imagen de su hijo, sonriendo con ese brillo especial al mostrarle sus propios dibujos, lo golpeó como una corriente eléctrica. Diego era una fuente de inspiración constante, pero también lo obligaba a confrontar sus propios temores. ¿Qué ejemplo era realmente para él? Javier se sentó en un banco, relajando los hombros. La presión se transformaba en claridad. Comprendió que si quería que Diego explorara su propia identidad, necesitaba compartir con él la verdad sobre su viaje. No podía ocultarle sus luchas ni sus inseguridades. Hacerlo sería un acto de deshonestidad, no solo consigo mismo, sino con su hijo. Mientras meditaba, recordó una conversación con su propia madre, quien siempre había dicho que ser auténtico era más valioso que cualquier reconocimiento externo. Esa filosofía había tomado un nuevo significado para él, debía ser un faro de luz para Diego, mostrándole que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza. Con el corazón latiendo aceleradamente, Javier se dio cuenta de que debía preparar el terreno antes de hablar con Diego. Necesitaba reflexionar sobre cómo transmitir su experiencia de manera que su hijo pudiera entenderla, sin que se sintiera abrumado por la carga emocional que llevaban. Las palabras de un mentor antiguo surgieron en su mente. La verdadera comprensión llega de la experimentación, así que decidió que lo más útil sería involucrar a Diego en su proceso creativo, invitarlo a ser parte de su mundo artístico. Tal vez a través de dibujos y pintura, su hijo podría explorar sus propias emociones. Y a la vez Javier podría encontrar la forma de compartir su propia vulnerabilidad. Convencido de que esta vía era la correcta, Javier delineó un plan, una serie de sesiones creativas juntos, donde ambos pudieran expresarse libremente. Cada trazo que hicieran juntos sería un puente para fortalecer su conexión. Un espacio seguro donde compartir sin miedo a ser juzgados. Con cada paso que daba de regreso a casa, sentía que no solo regresaba a su hogar, sino también hacia un nuevo comienzo. La dirección que tomaba su vida personal y profesional se entrelazaba de maneras que antes no había comprendido. La audacia de ser auténtico alentaba cada uno de sus movimientos. Pero mientras se acercaba a la puerta, su determinación se quebró momentáneamente ante una realidad que lo esperaba, el miedo de que tal vez su arte no le gustara a Diego, o que no lograra comunicar lo que quería expresar. Esa ansiedad lo golpeó con fuerza. ¿Qué pasaría si, al abrirse completamente, provocaba que su hijo se sintiera vulnerable o perdido? El desafío se antepuso ante él, antes de poder establecer esa conexión significativa. Debía enfrentar su propio miedo al fracaso. Aquella inquietante sensación le recordó que cada historia, aun la más hermosa, tenía su sombra, una lucha oculta. Javier se enfrentaba a una pregunta crucial:
estaba listo para dar el paso necesario y dejar atrás su miedo, confiando en que lo auténtico siempre resonaría más que lo perfecto. El verdadero momento de la verdad se acercaba, y Javier intuyó que este sería un punto de inflexión no solo en su obra, sino en la relación con su hijo. Pero, para avanzar, primero debía mirar hacia adentro y confrontar el eco de sus propias inseguridades. ¿Podría realmente liberarse y permitir que su hijo conociera la verdad completa de su propio viaje? Esa incertidumbre lo envolvía, intriga y desafío palpables en su mente. Javier entró a casa con el corazón aún agitado. Los ecos de su paseo resonaban en su mente, zumbando como un mosquito en una noche de verano. Había sido la decisión correcta. La convicción de que debería compartir su vulnerabilidad con Diego lo impulsaba, pero también lo paralizaba. Mientras caminaba hacia el estudio, el recuerdo de los ojos curiosos de su hijo lo siguió. Aquellos ojos que siempre buscaban respuestas en su figura. Se sentó frente a su caballete, rodeado de lienzos en blanco, tubos de pintura y pinceles. La familiaridad del espacio lo abrazó, pero esta vez estaba determinado a no sumergirse en el trabajo sin antes conectar con lo que realmente tenía que decir. Las imágenes colgaban en el aire, como trazos de pensamientos aún no materializados. Y sabía que ese era el espacio perfecto para iniciar su nuevo diálogo. Tomó un pincel y con movimientos lentos comenzó a dibujar formas abstractas, cada trazo una metáfora de sus sentimientos más profundos, de sus miedos y anhelos. Era un acto catártico que le permitía expresar sin intermediarios. Mientras pintaba, la ansiedad cedía lentamente. Y se dio cuenta de que el arte no solo era la forma de comunicarse con el mundo exterior, sino también el vehículo para conocerse a sí mismo. Las imágenes surgían en el lienzo, reflejando su confusión y deseo de conexión. En un momento de inspiración, sintió una necesidad imperiosa de invitar a Diego a ese espacio. Recordó cómo su hijo, con su espíritu libre, siempre había encontrado belleza en lo simple. No podía seguir escondiendo su arte tras una cortina de miedo, tenía que ser claro. Cada color, cada forma era un paso hacia la honestidad que quería cultivar en su relación. Con la decisión de abrir las puertas del estudio a Diego, Javier se detuvo. La voz interna que lo había acompañado durante su lucha se volvió a manifestar, sugiriendo que quizás su hijo no llegaría a entender todo lo complicado de su viaje artístico. ¿Estaba listo para desnudarse emocionalmente y mostrarse tal cual era? Esta pregunta permanecía en el aire como una bruma densa, interrumpiendo su entusiasmo inicial. Sin embargo, no podía desestimar la idea de que Diego pudiera ver las imperfecciones en su arte, tal como él estaba aprendiendo a aceptar las suyas en la vida. Esa conexión auténtica, donde la vulnerabilidad se convertía en fortaleza, podía ser el inicio de algo significativo. Javier sintió que esa era una oportunidad que no podía dejar pasar. Decidió alinear su tiempo, creando un ambiente propicio para su primer encuentro creativo. Preparó todos los materiales, dispuesto a acoger las ideas de su hijo y guiarlos juntos en el proceso artístico. Al fin encontró una chispa de esperanza. Quizás la manera más efectiva de abrir la puerta a su verdadero ser era a través de la colaboración, donde ambos pudieran expandir su mundo interno en el lienzo. El día siguiente llegó y Javier observó a Diego mientras jugaba en el jardín. El sol iluminaba su rostro y sus ojos brillaban con la curiosidad de la niñez. Javier se acercó, contagiado de esa luz, y lo invitó a su estudio. La reacción de Diego fue inmediata. Sus ojos se llenaron de emoción. La intriga de conocer el mundo artístico de su padre se volvió palpable. La mezcla de ansiedad y esperanza estalló dentro de Javier. Estaban a punto de adentrarse en un camino que podría transformar no solo su relación, sino también la percepción del arte en sus corazones. Cada trazo que realicen juntos podría ser el primer paso hacia una conexión más profunda. Pero antes de que comenzaran, Javier sintió un nudo en su estómago. Un temor nuevo lo asaltó, ¿y si lo que creaban no era suficiente? ¿Qué pasaría si, incluso juntos,
no lograban expresar lo que realmente necesitaban. Esta nueva preocupación lo envolvió, ese aura de incertidumbre que lo había perseguido durante toda su vida creativa. Y se preguntó si alguna vez podría dejar de luchar contra sus propios demonios. La respuesta no era clara, pero sabía que el viaje apenas comenzaba. Con la paleta en mano, respiró hondo y dio el primer paso hacia Diego, listo para deshacer el nudo de intensa emoción que lo había limitado durante tanto tiempo. Pero la duda persistía. ¿Sería este un camino de libertad o una nueva trampa para sus corazones? El momento de la verdad se acercaba. Javier miró a Diego, sentado a su lado en el estudio, y sintió una oleada de determinación. Había llegado el momento de abrirse y compartir la esencia de su viaje, de invitar a su hijo a ser parte de su mundo artístico. El arte que estaba por delante no sería solo una expresión suya, sino un puente entre su corazón y el de Diego. Hoy, vamos a crear algo especial, le dijo, mientras preparaba la mesa con pinceles, colores y lienzos en blanco. Esto no se trata solo de pintura. Quiero que compartamos lo que sentimos, lo que pensamos. Y nuestros propios miedos. La sincera curiosidad brilló en los ojos de Diego. Un reflejo de la misma chispa que Javier había visto en él desde que era pequeño. Mientras comenzaron a mezclar colores, un silencio cómodo llenó el aire. Javier sintió como cada trazo que Diego daba en su propio lienzo lo conectaba más a él, como si cada color hablara de sus esperanzas e inseguridades. Javier recordó las palabras de su madre sobre la autenticidad, y se dio cuenta de que había estado temiendo compartir su propio proceso con Diego. Durante años había creído que debía protegerlo de sus propias luchas, pero ahora entendía que la vulnerabilidad era la base para construir una relación sólida. ¿Sabes, papá?, empezó Diego, con una voz que desbordaba sinceridad. A veces pienso que no soy lo suficientemente bueno en el arte. Como si tuviera que ser perfecto para hacerlo bien, Javier lo miró con atención, sintiendo que esas palabras resonaban en su propia vida. La lucha por la perfección era algo que ambos compartían. Eso es algo que todos sentimos, respondió Javier, la voz suave pero firme. El arte no se trata de ser perfecto. Se trata de expresarnos, de ser honestos con nosotros mismos. No hay reglas, solo lo que nosotros queremos crear. Y así, entre risas y un par de lágrimas, los trazos comenzaron a tomar forma. Con cada pincelada, Javier sintió una conexión nueva, una renovación de su relación con Diego. Veía que su hijo gozaba, que se sumergía en el juego creativo, y en el reflejo de esa felicidad, Javier encontró su propio propósito. Mientras trabajaban juntos, la transformación se sentía casi mágica. Javier ya no era el artista atormentado que navegaba entre las expectativas y el miedo. Se estaba convirtiendo en un padre que, a través del arte, estaba enseñando a su hijo que los errores son oportunidades de aprendizaje, que las emociones complejas son lo que da vida a nuestras creaciones. El día avanzó hasta que finalmente se detuvieron. En la luz del atardecer, ambos observaron lo que habían creado. No eran solo lienzos llenos de colores. Eran historias humanas, reflejos de sus deseos y miedos. Javier sintió que había logrado mucho más que una obra artística. Había cultivado un espacio de autenticidad donde ambos podían explorar y expresar quiénes eran. ¿Te gustaría exhibir esto?, propuso Javier con una sonrisa. Podríamos tener nuestra pequeña exposición aquí en casa. Solo nosotros. Diego sonrió con entusiasmo, y en su mirada Javier vio pura alegría. La exhibición casera resultó ser un éxito en sus corazones. Amontonaron los lienzos, rieron y celebraron cada detalle, cada imagen que contaba su historia. Pero más que nada, Javier sintió que por fin había conquistado sus propios demonios. Se había liberado del miedo a la mediocridad, al juicio, al rechazo. Había aprendido que, al final, lo que importaba era ser fiel a sí mismo, a su arte y a su legado como padre. Al caer la noche,
Mientras miraba a Diego dormido en el sofá tras un día de creación y risas, Javier sintió una profunda satisfacción. Había hecho las paces con su pasado, liberándose de las sombras de las expectativas. Había encontrado su voz, sí, más importante aún, había compartido ese viaje con su hijo. A partir de ese momento, no solo se sintió como un artista, sino como un padre auténtico, listo para apoyar a Diego en la búsqueda de sus propios sueños. Así, Javier cerró el cuaderno donde había dibujado sus miedos. Cerró el ciclo de su lucha y se abrazó a la maravilla de la vida que siempre había estado frente a él, la historia que una vez se sintió perdida. Ahora brillaba con todo su esplendor, convirtiendo la vulnerabilidad en su mayor fortaleza. Ahora es su momento. Si han disfrutado de esta transformación, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan tales historias de superación personal. Comenten sobre sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Las verdaderas historias de superación están aquí.